Tarea 4. B2. Instrucciones. Usted va a escuchar, en versión locutada, una entrevista a la doctora Amparo Guardia, experta en psicología y salud digital. Elija la opción correcta para cada una de las 8 preguntas. Va a escuchar la entrevista 2 veces. Ahora tiene 45 segundos para leer las preguntas. Pasamos una media de 2 horas cada día compartiendo fotografías y momentos, dando a me gusta, tuiteando y actualizando estas plataformas. Cada vez son más los informes que advierten de que el uso de las redes sociales pueden hacer que nos sintamos mal. ¿Es esto cierto, doctora? No es la primera vez que salen a la luz estudios sobre los supuestos efectos nocivos del uso de estas plataformas. Pero dado que las redes sociales son relativamente nuevas para nosotros, los hallazgos y estudios ofrecen respuestas poco concluyentes. Entonces, podríamos decir que estos estudios son falsos, ¿no? Yo no diría tanto. La investigación que existe se basa muchas veces en datos internos de las empresas, que en ocasiones pueden ser poco objetivos, además de que suelen centrarse en una única red social. Debemos ser cautos para evitar errores. Uno de los campos que más interés está despertando es si las redes sociales son fuentes de estrés. ¿Qué podría decirnos al respecto? A simple vista, el uso masivo y tan variado que hacemos de las redes sociales podría dar a entender que nuestras publicaciones son un flujo interminable de estrés. Algunos estudios han tratado de analizar este fenómeno. Por ejemplo, en 2015, investigadores del Centro de Investigación Pew intentaron descubrir si las redes sociales inducen más estrés del que alivian. Tras entrevistar a 1.800 personas, observaron que en la vida en general, las mujeres experimentan más estrés que los hombres. Pero al mismo tiempo, concluyeron que el uso de esta tecnología, en especial de Twitter, está ligado a niveles más bajos de estrés en mujeres, mientras que no había correlación en el caso de los hombres. Aparte del estrés, ¿se han observado otros riesgos derivados del uso de las redes sociales? Un estudio realizado en 1.700 informantes por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos halló un triple de riesgo de depresión y ansiedad entre las personas que usaban múltiples plataformas y redes sociales. Entre las razones para esto se encuentran el acoso cibernético, sentir que el tiempo que se pasa en las redes sociales es un desperdicio o tener una visión distorsionada de la vida de otras personas, muy relacionado con el famoso postureo, es decir, este deseo de querer aparentar y presumir ante los demás, de querer hacer ver que nuestras vidas son maravillosas y súper interesantes. Hablando de este postureo, doctora, ¿qué consecuencias puede tener esta exposición constante de nuestra vida en las redes sociales? Bien, pues dentro de esta cautela que mencionábamos, puede conllevar riesgos para la salud mental de, sobre todo, los jóvenes. Varias encuestas realizadas a jóvenes entre 14 y 25 años señalan que el uso de las redes sociales implica un aumento de la ansiedad y de los sentimientos de incompetencia, miedo y soledad, exagera la preocupación por la imagen corporal y produce problemas de sueño y de depresión. Sin embargo, pese a estos posibles riesgos, seguimos usando las redes sociales. ¿Por qué?
Algunos investigadores sugieren que evitar su uso es más difícil de superar que la dependencia al tabaco o al alcohol. Estaríamos, por tanto, ante una adicción según estas voces. No obstante, la adicción a las redes sociales aún no está catalogada como un trastorno de salud mental, pues como he dicho al principio, estamos ante un fenómeno muy actual y cambiante. Bien, parece que por ahora la moderación y el autocontrol son la mejor medicina. Muchísimas gracias por la información, doctora. Hasta otra. Pasamos una media de 2 horas cada día compartiendo fotografías y momentos, dando a me gusta, tuiteando y actualizando estas plataformas. Cada vez son más los informes que advierten de que el uso de las redes sociales pueden hacer que nos sintamos mal. ¿Es esto cierto, doctora? No es la primera vez que salen a la luz estudios sobre los supuestos efectos nocivos del uso de estas plataformas. Pero dado que las redes sociales son relativamente nuevas para nosotros, los hallazgos y estudios ofrecen respuestas poco concluyentes. Entonces, podríamos decir que estos estudios son falsos, ¿no? Yo no diría tanto. La investigación que existe se basa muchas veces en datos internos de las empresas, que en ocasiones pueden ser poco objetivos, además de que suelen centrarse en una única red social. Debemos ser cautos para evitar errores. Uno de los campos que más interés está despertando es si las redes sociales son fuentes de estrés. ¿Qué podría decirnos al respecto? A simple vista, el uso masivo y tan variado que hacemos de las redes sociales podría dar a entender que nuestras publicaciones son un flujo interminable de estrés. Algunos estudios han tratado de analizar este fenómeno. Por ejemplo, en 2015, investigadores del Centro de Investigación Pew intentaron descubrir si las redes sociales inducen más estrés del que alivian. Tras entrevistar a 1.800 personas, observaron que en la vida en general, las mujeres experimentan más estrés que los hombres. Pero al mismo tiempo, concluyeron que el uso de esta tecnología, en especial de Twitter, está ligado a niveles más bajos de estrés en mujeres, mientras que no había correlación en el caso de los hombres. Aparte del estrés, ¿se han observado otros riesgos derivados del uso de las redes sociales? Un estudio realizado en 1.700 informantes por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos halló un triple de riesgo de depresión y ansiedad entre las personas que usaban múltiples plataformas y redes sociales. Entre las razones para esto se encuentran el acoso cibernético, sentir que el tiempo que se pasa en las redes sociales es un desperdicio o tener una visión distorsionada de la vida de otras personas, muy relacionado con el famoso postureo, es decir, este deseo de querer aparentar y presumir ante los demás, de querer hacer ver que nuestras vidas son maravillosas y súper interesantes. Hablando de este postureo, doctora, ¿qué consecuencias puede tener esta exposición constante de nuestra vida en las redes sociales? Bien, pues dentro de esta cautela que mencionábamos, puede conllevar riesgos para la salud mental de, sobre todo, los jóvenes. Varias encuestas realizadas a jóvenes entre 14 y 25 años señalan que el uso de las redes sociales implica un aumento de la ansiedad y de los sentimientos de incompetencia, miedo y soledad, exagera la preocupación por la imagen corporal y produce problemas de sueño y de depresión. Sin embargo, pese a estos posibles riesgos, seguimos usando las redes sociales. ¿Por qué? Algunos investigadores sugieren que evitar su uso es más difícil de superar que la dependencia al tabaco o al alcohol. Estaríamos, por tanto, ante una adicción según estas voces. No obstante, la adicción a las redes sociales aún no está catalogada como un trastorno de salud mental, pues como he dicho al principio, estamos ante un fenómeno muy actual y cambiante. Bien,
parece que por ahora la moderación y el autocontrol son la mejor medicina. Muchísimas gracias por la información, doctora. Hasta otra.